Esto es Un viaje hacia vos, el podcast que te invita a transitar por este camino en la vida de una forma simple, consciente e intencionada. Yo soy Maru Muti y mi misión es ayudarte a simplificar cada aspecto de tu vida y a conectar con el presente, poniendo tu foco y energía en todo aquello que de verdad te importa y alineándote a tu verdadera esencia. Si te animas a mirar más hacia adentro que hacia afuera, a cuestionarlo todo y a abrazar el cambio, como sea que se presente, estás en el lugar correcto. La identidad es una búsqueda constante de sentido y significado en un mundo que a veces parece caótico e impredecible. Es como un árbol que crece con sus ramas extendiéndose en distintas direcciones, pero siempre arraigado en sus raíces. Nuestra identidad se nutre de nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestras decisiones, pero siempre está enraizada en nuestra verdadera esencia, en lo que realmente somos. Frase del libro El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Hoy quería empezar este episodio con este fragmento del libro porque me parece que es una definición perfecta de lo que es la identidad. ¿Y por qué te estoy hablando de este tema ahora? El autoconocimiento, el proceso de reencontrarnos con nosotros mismos, de vernos cara a cara con quien verdaderamente somos, es fundamental para encontrar nuestra verdadera identidad, porque implica esa comprensión profunda y consciente de nosotros mismos. En definitiva, el autoconocimiento es un proceso de exploración y reflexión interna que nos ayuda a entender, ¿no?, quiénes somos de verdad, qué es lo que nos hace únicos. Cuando no nos conocemos correctamente, la falta de conciencia de quiénes somos, de autoconocimiento, hace que la búsqueda de la identidad se convierta en un desafío. Y es difícil comprendernos y entender quiénes somos de verdad si tenemos una comprensión limitada de nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros valores y nuestras motivaciones. A mí el tema de la identidad es algo que me genera muchas sensaciones encontradas. Y hace bastante tiempo, creo que viene desde cuando era adolescente y cuando llega ese momento en que tenés 17 años, 18 años y necesitas decidir qué vas a hacer con tu vida. Terminás el colegio y tenés que saber qué querés hacer el resto de tu vida. O eso es lo que nos dicen, ¿no?, en esos momentos de nuestra vida. Y para mí, una persona que le gustan muchas cosas, que le interesan tantas cosas, que tiene muchísimas pasiones, muchísimos intereses, muchísimas ganas de aprender y de hacer mil cosas al mismo tiempo, me generó muchos problemas. Yo no sé si esto ya lo conté o no, pero bueno, más o menos desde los 12 años había pensado, había decidido, no tengo muy claro por qué, porque no es algo que realmente me identifique, que quería estudiar diseño gráfico. Me acuerdo, pero perfecto, patente, el momento en que lo dije. Se lo dije a mi tío en aquel momento. Estábamos jugando y yo dije, quiero ser diseñadora gráfica. Yo creo que él en aquel momento estaba dedicándose a algo relacionado a eso y yo me identifiqué o quise simpatizar con él y dije, voy a estudiar esto. Y durante varios años lo mantuve, de hecho como hasta los 16 lo mantuve. Cuando llegó el momento de empezar a ver qué era realmente lo que quería hacer con mi vida, dije, sí, viene por este lado, pero no tan así. Y dije que iba a estudiar otra carrera, que era diseño de imagen y sonido en aquel momento. Perfecto, me anoté en esa. Antes de empezar la facultad, decidí cambiar, que quería hacer ciencias de la comunicación. Y antes incluso de poder empezar ciencias de la comunicación, dije, no, mejor voy a hacer ciencias políticas. Esa es la gran incógnita de mi vida. No tengo idea por qué yo decidiría estudiar ciencias políticas, porque realmente es que no me siento identificada para nada. Pero bueno, fue una etapa de mi vida. Tampoco llegué a empezar esa carrera y me anoté en licenciatura en realización y producción audiovisual, que quizás era lo más relacionado a algo de lo que había dicho anteriormente, porque era básicamente la misma carrera que imagen y sonido con otro nombre. Hice 2 años de esa carrera y me di cuenta que no era para mí. Me gustaban muchas cosas de lo que estaba estudiando, pero no era en su totalidad algo para mí. Entonces decidí
anotarme en la licenciatura de Historia, porque era algo que a mí me interesaba y quería aprenderlo como hobby. Como no tenía muy claro qué quería hacer, dije voy a estudiar Historia porque es algo que me parece interesante. Y para estar haciendo nada, mejor estudio algo. Entonces me anoté en Historia hasta que dije, a ver, que esto es un montón de cosas. No tengo ganas realmente de estudiar tan en profundidad tantas cosas, porque realmente no voy a pasar a mi vida haciendo nada de esto. Es como puedo estudiar Historia de otra forma. Entonces dejé la carrera a los pocos meses de empezar. Y ahí me tomé un año sabático y dije, a ver, Maru, ¿qué querés hacer con tu vida? Este año no vas a estudiar y vas a pensar, ¿qué querés hacer? Y en ese bache de mi vida hice cosas como un curso de edición, que era algo que estaba relacionado a lo que había estudiado. Hice cursos de fotografía, hice curso para ser maquilladora profesional. Bueno, creo que debo haber varias cosas más que incluso no recuerdo. Pero la cuestión es que ese no saber qué hacer siempre me generó como una resistencia muy grande, un dolor muy grande. Pasó ese año y dije, no, a ver, que lo mío es periodismo. Yo quiero comunicar, quiero investigar. El periodismo tiene como todo lo que a mí me gusta. Literalmente el periodismo fue la única carrera que terminé. Y creo que básicamente porque la forma en la que la estudié fue 100% práctica. Entonces a mí eso me divertía, no me generaba aburrimiento. Pero obviamente, como me podía esperar, terminé la carrera sabiendo que no me quería dedicar de forma profesional a eso o de forma dependiente, ¿no? Como en relación de dependencia. Yo no quería trabajar en un medio. Quería hacer periodismo a mi manera. Empecé a escribir artículos de viajes y me di cuenta que iba un poco por ahí. Y encontré un poco en las redes sociales, en el podcast, en YouTube, mi forma de comunicar y comunicar lo que yo quería. Entonces siempre como que al final la parte de comunicación, la parte creativa siempre estuvo. Pero al mismo tiempo hay otras cosas que me gustan y que me interesan y que siento que puedo aportar también, ¿no? Entonces como que la identidad a mí me generó siempre mucha dicotomía. De hecho, si me vieran ahora estoy como toda tensa hablando de este tema porque realmente me afecta un montón. Y el año pasado, cuando dije, a ver, necesito tomarme un tiempo para entrar en contacto conmigo, para saber lo que necesito, lo que quiero, y empecé a indagar un poco más en las terapias alternativas que les comenté en el episodio en el que hablé de las etapas de autoconocimiento. Fue cuando empecé a aceptar que no tengo por qué ser algo o alguien para encajar, que no tengo por qué ser algo o alguien que en algún lado dicen que tengo que ser. No soy una cosa, no me identifico solo con una cosa, no me gusta solo una cosa. Y esa multipasión, ese multiinterés, ese cambio constante es parte de mi identidad. Como les dije, creo que en el episodio del nuevo comienzo de este podcast, de Un viaje hacia vos, yo ya hice las paces con que soy una persona de naturaleza cambiante. Una persona que necesita hacer cosas nuevas todo el tiempo. Y creo que mi identidad viene por ahí. Pero claro, hay que pasar por un proceso para poder realmente conocernos y para poder realmente saber quiénes somos de verdad. Por eso el autoconocimiento es tan importante en la parte de la identidad, ¿no? Porque nos ayuda a tener más claridad sobre nuestros valores y creencias, porque nos permite conectarnos con nuestras emociones, con las motivaciones, porque nos permite aceptarnos y comprendernos desde nuestras fortalezas y desde nuestras debilidades, porque nos permite reconocer cuáles son nuestros patrones de comportamiento ante determinadas situaciones, ante determinadas experiencias, cuáles son nuestros condicionamientos, y sobre todo porque nos permite conseguir esa autenticidad que necesitamos. Nos permite ser auténticos, ser realmente vivir desde nuestra verdadera esencia. Y eso nos va a permitir vivir de forma coherente y en armonía con lo que somos, con lo que queremos, con lo que nos gusta, con lo que realmente se alinea a nuestros valores. Pero la búsqueda de la identidad, como habrás visto en mi historia, no es tan fácil. A veces puede presentar varios desafíos. Y algunos de los desafíos son todas estas cosas que a mí me estaban pasando, ¿no? Cuando
llegó el momento de encontrarme con mi propia identidad. Uno de los desafíos más grandes es la presión social y las expectativas externas que tienen sobre nosotros. Y ahí es cuando empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿qué esperan de mí? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Y esto hace que nuestra capacidad de explorarnos empiece a dificultarse, a limitarse, porque estamos constantemente pensando en lo que deberíamos ser, en lo que alguien más espera de nosotros. Para poder hacerle frente a esta presión social o esta expectativa externa que puede aparecer como uno de los desafíos, podemos hacer toma de decisiones que estén basadas en nuestros propios valores y nuestras propias necesidades. Es decir, es importante aprender a establecer límites y aprender a decir no cuando sea necesario hacerlo. Otro de los desafíos que pueden aparecer es la autoexigencia y el perfeccionismo. Esto, si yo tengo algo, es esto, el autoexigirme y el sentirme presionada a alcanzar ciertos ideales o expectativas que son internas en realidad, que nadie me está poniendo, sino que yo misma me estoy creando. Y esto hace que empecemos a limitarnos, a sentirnos más chiquitos, porque cuando no podemos alcanzar esos estándares poco realistas que a veces no ponemos para nosotros mismos, algo se hace más difícil. Entonces, una de las cosas que más tenemos que trabajar acá cuando vemos que nos pasa esto es cultivar la compasión hacia nosotros mismos. Aceptar que los errores, que los fracasos son parte del proceso de aprendizaje. Que los errores y los fracasos no existen si no nos animamos a más. Entonces está bueno que nos equivoquemos. También podemos celebrar los logros, hasta los más pequeños. Incluso te diría que son más importantes esos. Los logros más pequeños son los que más tenemos que celebrar, porque es el pasito a pasito, los pasitos más pequeños los que nos ayudan a seguir avanzando. Otro desafío que se puede plantear muchas veces es la confusión o el sentir una ambigüedad en nuestra vida. Y acá, number one, yo, Maru, sabe bien lo que es la confusión y lo que es sentirse en una ambigüedad de qué quiero. Yo me pregunto constantemente a mí misma, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Y estas preguntas son como un arma de doble filo, porque si no estamos dispuestos a escucharnos con honestidad y a recibir la respuesta que realmente nazca desde nuestro corazón, la respuesta más sincera que tenemos para darnos, puede terminar generándonos un poco de incertidumbre y ansiedad. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas, que nos planteemos estas preguntas con la mente abierta y con mucho autoamor, porque necesitamos ser pacientes con nosotros mismos y ser comprensivos además. Algunas otras cosas que podemos hacer más allá de estas preguntas es anotarnos en actividades, por ejemplo, que nos ayuden a explorar nuestros intereses, nuestros valores, nuestros objetivos, probar de hacer cosas nuevas, hablar con personas que tienen diferentes perspectivas a las nuestras, pero sobre todo ser muy reflexivos y muy claros y honestos con nosotros mismos. Es muy importante que cuando nos encontramos en estos momentos de confusión, momentos en los que no sabemos muy bien para qué lado vamos, que nos paremos, que pongamos los pies sobre la tierra y que realmente escuchemos nuestra verdad. Por más que no sea la que queremos escuchar, que nos escuchemos de verdad. Otro desafío que puede aparecer cuando estamos en la búsqueda de nuestra identidad es el miedo al rechazo o a sentirnos discriminados. Este miedo, este temor a que a alguien no le guste en quienes nos convertimos o quienes somos, hace que nos podamos sentir inhibidos y que dejemos de explorar lo que queremos o que incluso adaptemos nuestra forma de ser a cómo creemos que los demás quieren recibirnos o a cómo creemos que vamos a ser aceptados en la sociedad o aceptados por el grupo de gente con el que nos rodeamos.
Cuando esto pasa, es muy importante que tengamos el apoyo de personas que sean de nuestra confianza, que nos brinden un ambiente en el que nos sintamos seguros, protegidos, en que nos sintamos comprendidos. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser una pareja, puede ser un profesional. Es importante encontrar ese apoyo, encontrar ese nido donde ir a refugiarnos cuando es necesario, cuando vemos que nos estamos limitando en nuestra forma de ser o en nuestra forma de actuar o en lo que realmente somos, porque tenemos miedo al que dirán o a lo que va a pasar afuera. Y también puede pasar que en tu vida haya muchos cambios, que haya diferentes épocas de transición, que empiece a afectar tu identidad. Muchas veces nos sentimos muy atados a algo. Te voy a poner un ejemplo muy claro y sencillo para que lo entiendas. Por ejemplo, cuando yo decidí hacer este cambio en mi vida y pasar de ser blogger de viaje al 100% o creadora de contenidos de viaje al 100%, para poder empezar a compartir consejos, información útil, tips, incluso meditaciones, todas esas cosas que para mí suman y que aportan a vivir una vida más simple, más llena de valor. Yo me encontré muy perdida. Me encontré muy perdida porque no sabía quién era. Me había identificado toda mi vida como blogger de viajes. Bueno, toda mi vida no, pero a los 10 años que fui blogger de viajes, era, ay, vos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién sos? Bueno, yo soy una viajera que se dedica a escribir sobre viajes y ayuda a la gente a organizar sus viajes o vivir de este estilo de vida nómada. Eso era yo, esa era mi identidad. Y cuando corté de raíz todo eso, pues, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? ¿Cómo me identifico? De hecho, en el episodio número 30 de lo que fue la segunda temporada de este podcast, anteriormente llamado En Tránsito, el episodio se llama Escribir hace bien, que hice una entrevista, una charla con Aniko Villalba. Hablamos sobre este tema medio como al pasar, pero las dos nos sentimos muy identificadas con esta historia que yo te contaba y ella le pasó un poco lo mismo y hablamos sobre esta pérdida de identidad que nos pasó, ¿no? Entonces, para que puedas entender un poco a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar con esto de cambios en la vida o transiciones en la vida. Van a haber muchos momentos de cambio, de transición en tu vida probablemente, porque puedes cambiar de trabajo, puedes terminar una relación, puedes mudarte a un lugar nuevo. Pueden haber un montón de causas por las que tu vida pasa por un cambio. Y en esos momentos puede haber esta pérdida de identidad. Y lo importante en estos momentos es cultivar la resiliencia, adaptarnos, aprender a aceptar que el cambio es una parte inevitable de la vida. Como siempre te lo digo, para mí es como mi frase de cabecera, ¿no? Cambio. Y aprovechar esos cambios para verlos como oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, porque en definitiva eso es lo que son. Es muy importante entender que explorar y comprender quiénes somos, entender cuál es nuestra identidad, es clave en la vida. Es clave, por eso quería también traerla a raíz de todo este tema de autoconocimiento que estamos hablando, ¿no? Creo que es súper importante entender cuáles son las etapas del autoconocimiento, por eso te hablé de esto en el episodio 5. Entender que vamos a pasar por muchos momentos incómodos que hay que sobrepasar, a los que hay que sobreponerse, a los que hay que dejar de resistirse. Y por eso te explico esto también ahora, por eso hablo de esto también ahora, porque la identidad es muy importante. Si no empezamos a aceptarnos y valorarnos tal y como somos, de verdad, sin pensar en las expectativas de los demás, sin pensar en querer encajar, sin pensar en lo que deberíamos hacer, sin pensar en lo que se espera de nosotros, sino siendo auténticos, siendo honestos con nosotros mismos, con lo que somos de verdad. Además, es entender también que la identidad no es estática, que la identidad también puede cambiar, que lo que fuiste ayer no tenés por qué ser hoy,
que tu forma de pensar puede cambiar, que tu accionar puede cambiar y que tus intereses pueden cambiar. La identidad también evoluciona y eso está bien que así sea, así que no sientas culpa si hoy dejas de sentirte identificado con algo con lo que quizás hace un tiempo te sentías 100% ligado. Porque está bien que así sea. Está bien que no siempre seas igual. Eso significa que estás transitando la vida de forma evolutiva, que estás creciendo, que estás aprendiendo, que estás mejorando. Me gustaría cerrar este episodio con una frase, un fragmento del libro La vida que no elegí, de Lorena Franco, que dice así: la identidad es como una maraña de hilos que se entrelazan a lo largo de nuestra vida. A veces esos hilos se enredan y nos perdemos en la confusión de quiénes somos realmente. Pero en medio de esa maraña siempre hay hilos que son auténticos y verdaderos, que nos conectan con nuestra esencia más profunda. Descubrir nuestra identidad es un proceso de desenredar esos hilos y reconocer nuestra verdadera naturaleza, incluso cuando la vida nos lleva por caminos inesperados. Deseo que este episodio haya traído un poco de claridad para esos momentos en los que no sabemos muy bien a quién tenemos enfrente al espejo, en los que nos sentimos un poco perdidos, y que te haya hecho reflexionar en quién sos de verdad, en cuál es tu esencia, en qué es lo que te hace único. Si te gustó este episodio, si te gusta este podcast, te invito a valorarlo, a dejarle una reseña en Spotify o en Apple Podcasts o en la plataforma en que estés escuchando. Puedes dejar tus estrellitas ahí, que va a ayudar que el mensaje llegue a más personas. También recordar que te puedes suscribir a mi newsletter y participar de la sección Un Café con Maru. Toda la info está aquí en la descripción del episodio. Y ahora sí, me despido. Te espero próximamente para seguir hablando sobre el autoconocimiento, sobre las diferentes formas y herramientas que podemos utilizar como aliados para estar más en conexión con nosotros mismos y con quien verdaderamente somos, para que puedas seguir disfrutando de la forma más auténtica este hermoso viaje hacia vos. Te mando un beso grande y nos escuchamos muy pronto. Chau, chau.